read a book. Receiving a poor review from an eminence such as Heiberg no doubt upset Kierkegaard, but it was the utter carelessness of the Intelligenzblatt hatchet job that truly elicited his ire. Venting his outrage in bitter irony, Kierkegaard published a word of thanks to Professor Heiberg under the Aramida pseudonym in the March 5th, 1843 issue of Vaterlanden. He writes, quote, "That one so numerous that the only contrary term is some could actually behave as irresponsibly as you describe in your most recent number of Intelligenzblatt with respect to the reading of either or, I would not believe if it were not you, Professor, who said it," end quote. In this open letter, Kierkegaard lampoons Heiberg's inattentive reading practices and suggests that they are antithetical to effective literary criticism. Concurrently, in the preface to a literary review, he excludes the distracted readers of Heiberg's journalism from his audience. In so doing, Kierkegaard underscores a vital criterion for sound criticism: thoroughness. He thus goes against the grain of Golden Age Denmark, in which superficial criticism, Heiberg's, for example, had become the norm. Although one suspects that this might be a case of hyperbole, Kierkegaard argues that criticism has devolved into sheer superficiality in a literal sense. That is, that it restricts itself to commentary on the book qua material object. As Kierkegaard writes in his introduction, quote, "There are objections made to a book which actually never get beyond the binding and the title page, and which are therefore best answered, or more correctly, dismissed behind the scenes." One certainly might imagine that Heiberg would have a knack for such criticism. After all, as the pseudonym Nicholas Nota Bene hints in prefaces, Heiberg himself was notorious for publishing lavishly ornate New Year's books. His aesthetic objections are prominently amongst those that Kierkegaard dismisses in his review. As Kierkegaard declares, rigor is essential, regardless of whether the critic's opinion is favorable or unfavorable. In reference to Gyllenborg's Two Ages, a novel which he so ardently admires, he writes, quote, "My position cannot be that of a busy critic, who after hastily paging through the book, grabs his pen in a fit of good humor to draw the attention of others to the book," end quote. To the contrary, as he attests, Kierkegaard has read Two Ages from cover to cover several times. Indeed, one finds that Kierkegaard's critical method is anticipated by his alter ego, Johannes Climacus, in the concluding unscientific postscript. When he finally decides to become an author on that fateful afternoon in Fredericksburg Gardens, Climacus understands his task, quote, "to make difficulties everywhere," end quote. Amongst the items that humankind's benefactors have created to make life ever more easy, Climacus lists, quote, "easily understood surveys and brief publications about everything worth knowing," end quote. As he is emblematic of the shallow age, Heiberg naturally considers such brevity a virtue. He is a Hegelian, after all, and the system will never be completed if the critic pauses to dwell on trifling details, or, according to the aforementioned Intelligenzblatt review, the second volume of either or. Whereas Heiberg considers the critic, above all else, arbiter of what is worth knowing and what is not, Kierkegaard evidences a more nuanced understanding of the critical task. Instead of rendering a terse verdict as to whether a text is worthy of being included in the system, the Kierkegaardian critic intently probes the novel at hand and even rigorously explores its implications for actuality. Hence, a literary review is not a mere periodical article or even a booklet, but rather a book in itself.
In fact, it is almost the length of the novel that it reviews. In his willingness to match Gillenborg word for word in his review, Kierkegaard manifests an unfashionable critical thoroughness that markedly contradicts the hasty style of the present age. Secondly, the Kierkegaardian critic praises impartiality and, in turn, faults its opposite. In From the Papers of One Still Living, Kierkegaard takes issue with doctrinaire novels, which, quote, stand in an incidental relation to personality, because their authors, although through an incidental resolution of will, rest satisfied with propositions that they have not yet sufficiently experienced, end quote. Kierkegaard accuses Andersen in particular of having, quote, a partiality for and overestimation of certain particular propositions, which, in so strict a celibacy as the author keeps them, have nothing much to say, end quote. Andersen's partiality is diametrically opposed to Gillenborg's life view in that it has not been won through experience. In a literary review, Kierkegaard declares that he will not be the sort of aggressive critic who blusteringly would accuse Gillenborg of impartiality because a good critic, such as himself, in his thoroughness will inevitably conclude that Two Ages is, quote, essentially an expression of impartiality. The author's possible preference for the revolutionary age's more soul-stirring life is balanced by the actual preference he has shown for the present age through his greater artistry in depicting it, end quote. As Henning Fenger argues, in spite of Gillenborg's attempt at balance in Two Ages, she betrays her marked preference for the aristocratic idealism and license of Valenciennes regime over against the leveling character of bourgeois liberalism. In his praise for impartiality, Kierkegaard as critic recalls an integral feature of his own authorship. According to James Collins, in the pseudonymous writings, Kierkegaard sought to depict the three existential stages in order that his reader might choose one for herself. Whatever he felt personally about the aesthetic, the ethical, and the religious supposedly did not enter into his portrayal of these three radically distinct stages. It is not difficult to imagine that Kierkegaard, in his insistence that Gillenborg maintains a balanced perspective on the Two Ages, is also defending the impartiality of his own authorship in, for instance, its characterization of the three stages. As we shall see further along, this is not the only moment in which Kierkegaard identifies with Gillenborg. Third of all, the Kierkegaardian critic is known as a subjective thinker. He never succumbs to the existential absent-mindedness remarked by Climacus in the Postscript, in which the individual forgets his existence and mistakes himself for, quote, a fictive objective subject, end quote. As Kierkegaard writes of his reference to Gillenborg's A Story of Everyday Life in his introduction to his review, it, quote, is a choice occasion for a happy repetition of a beautiful recollection, end quote. Kierkegaard is not the only reader to have savored the repetition of Gillenborg's novels in the inwardness of recollection. As he adds rhetorically, quote, what reader of Danish literature does not in some way have one or two of these novels sweetly woven into the recollection of his own life and the novel's significance for him in a cherished situation, end quote. Unlike the Hegelian critic, who subordinates literature to philosophy and appropriates poems, novels, and plays as fodder for dialectical excogitation, the Kierkegaardian critic allows a good book to entwine itself around the threads of his subjective existence. Please know well that Kierkegaard evinces a profound evolution as a critic. Such a development might seem somewhat ironic, as Kierkegaard himself writes in his introduction to a literary review that he essentially has not changed in the least. Referring to Gillenborg, he states, quote, I hazard the conjecture, as decorum permits, in connection with an anonymous author, that the honored unknown author read my little piece in the past. If he will again do me the honor of reading these lines, I trust he will find me unchanged, or if possible, changed in repetition.
A little more lightness in the flowing style, a little more consideration in recognition of the difficulty of the task, a little more inwardness in discernment, consequently change in repetition." End quote. To say that Kierkegaard has attained but a little more stylistic grace is a tremendous understatement. As Heinrich Hertz quipped to Heiberg in reference to Kierkegaard's unorthodox prose in From the Papers of One Still Living, quote, "The Mesopotamian language is a strange language," end quote. As he clarified at a later date, the quote, "Those who have picked up the German philosophy are incapable of practicing it in Danish. Their text teems with words which no Dane knows the meaning. Kierkegaard's work on Andersen shows what language we can expect from philosophy." Conversely, by the time he had written a literary review, excerpts of Kierkegaard's work had begun to appear in school readers. Apparently, his Danish had evolved from the inscrutable to the imitable, thus undergoing a quite profound change indeed. Stylistic grace is a... Gracias por estar con nosotros. Vamos a estar en la mesa Kierkegaard Heidegger. Iniciaremos con la presentación del maestro Ignacio Mancilla, quien es profesor del Departamento de Filosofía y del Departamento de Historia, fundador de la revista Intempestivas y fundador del programa radial Intempestives. Su presentación se llama Tres pensadores de la angustia, Kierkegaard, Heidegger y Lacan. Demos la bienvenida al maestro Ignacio Mancilla. Bien, buenas tardes a todos y todos. Es lamentable, pero quería empezar con la exposición de un video que hizo un alumno de trabajo de fin de curso en una clase que doy en antropología, que se llama Antropología de las Emociones, y que fue dedicada a este semestre justamente a tratar el texto de Vigilius Cabiensis, el concepto de la angustia. Y bueno, no se pudo pasar, no se va a pasar por cuestiones técnicas ahí, y es un excelente trabajo de 4 minutos aproximadamente, en un curso que costó trabajo, porque en muchas ocasiones la angustia estuvo presente, ¿no? Entonces, voy a trabajar en términos generales estos tres pensadores, tratando de situar de manera muy general las coincidencias que tienen y perfilando, aunque no voy a hacerlo en esta ocasión por cuestiones de tiempo, las diferencias que me parece donde estaría quizá el trabajo más difícil para hacer. Lo primero que me gustaría decir es que los tres son pensadores que consideran a la angustia como un afecto fundamental que define en términos esenciales a lo humano. Tanto Kierkegaard como Heidegger como Lacan. Lacan es, en el sentido estricto, lo saben, creo todos y todas, un psicoanalista, y como tal se definió mucho tiempo como alguien que en su discurso, en la medida en que iba dirigido a los psicoanalistas, no pretendía de ninguna manera hacer filosofía, sino al contrario, inclusive afirma muchas veces, el término lo tomo de Lambadiou, es antifilósofo. Sin embargo, a pesar de ello, da un privilegio a la interlocución con los filósofos en distintos seminarios. Su enseñanza es fundamentalmente oral, ¿sí? Y en algunos seminarios claves de su enseñanza privilegia la interlocución con la filosofía. Pienso, por ejemplo, en el seminario 8, la transferencia, que aborda este término técnico del psicoanálisis que tiene que ver con el amor, y ahí hace una lectura muy competente del banquete del amor de Platón, y hace una reivindicación de el psicoanálisis como una erotología, retomando el discurso de Lisímaco, el médico, para definir
el psicoanálisis como una disciplina que tiene que ver con la erótica de los cuerpos. Otro seminario, el seminario 10, que es el que aquí tiene que ver directamente con el tema, está dedicado a la angustia, todo completito, el año lectivo de 1960-1961, Lacan lo dedica a la angustia, y empieza ese seminario de manera más o menos diciendo lo siguiente: como se le ha criticado por que su psicoanálisis o su discurso es un discurso muy intelectualista, ¿sí?, muy conceptual, inclusive por ahí alguien le ha puesto el mote del góngora del psicoanálisis, cosa que no le incomodó de ninguna manera a él, ¿sí? Dice que se dice de su enseñanza que para nada se ha ocupado de los afectos, ¿sí?, y que esto de ninguna manera es verdad, pero que ese año, el año lectivo de 1960-1961, va a dedicarlo a los afectos, y a pesar de que siempre advirtió que su discurso estaba dirigido fundamentalmente a los psicoanalistas, empieza diciendo que va a tomar los afectos y va a tomar un afecto fundamental, que es el de la angustia, para mostrar que los psicoanalistas no tienen ninguna idea de lo que son los afectos, ¿no? Esto lo dice así el fuerte, ¿no? Y empieza diciendo tres cosas fundamentales sobre la angustia que coinciden de alguna manera con la manera en cómo es planteada la angustia por Kierkegaard y también por Heidegger desde perspectivas distintas, ¿sí? Lacan dice, en primer lugar, que la angustia no es sin objeto, ¿sí? Algo que se comprende mal normalmente es que la angustia no es de nada. Inclusive cuando ordinariamente estamos angustiados, luego se nos pregunta que qué teníamos, luego decimos nada, ¿sí? Porque justamente lo que está jugado de alguna manera en la angustia tiene que ver con la cuestión de la nada, tiene que ver con la cuestión del vacío, tiene que ver con la cuestión del deseo. La otra cuestión fundamental, estoy tratando de resumir lo más que puedo, porque es un seminario complejo, ¿no? Que dice Lacan sobre la angustia, es que la angustia es un afecto que no engaña, a diferencia de los otros afectos. Es decir, que la angustia es un signo de que hay ahí en el sujeto una presencia del deseo, ¿sí? Y en esa medida la angustia es un afecto que tiene una relación con la cuestión de la verdad, es decir, la verdad del sujeto, no la verdad en el sentido general, y desde esa perspectiva la angustia sería un afecto que no nos engaña, ¿no? Porque nos hace manifiesta la presencia del deseo. Esa es la segunda cuestión fundamental que Lacan desarrolla en ese seminario de la angustia. La tercera, ¿sí?, es algo que de alguna manera ya había adelantado Nietzsche, el gran filósofo, que también yo lo definiría como antifilósofo, tomando el término nuevo de Alain Badiou, ¿sí?, que la cuestión de la angustia tiene que ver con una presencia, una instancia que Lacan llama el gran otro, ¿sí?, este lugar de lo simbólico, este lugar del lenguaje, ¿sí?, y que normalmente la angustia denota en cierta medida que el otro está requiriendo algo de mí y que yo no sé muy bien qué es lo que quiere ese otro de mí, ese otro con mayúscula, y que esto es lo que me provoca angustia, ¿sí? Nietzsche había formulado de manera muy clara, insisto en ello, como predecesor del discurso del psicoanálisis. La relación entre el psicoanálisis y la filosofía es muy compleja, es muy ambivalente por parte de Freud, porque Freud, a pesar de que tomó clases con Brentano, ¿sí?, siempre a la hora de definir el psicoanálisis se deslindaba de la filosofía por muchas razones, y particularmente de la filosofía nietzscheana, entre otras por cuestiones políticas, porque sabemos que en esa época, ¿sí?, Nietzsche era tomado como bandera política por parte del nazismo, ¿sí?, y además Nietzsche se había vuelto loco. Entonces eran dos razones, digamos, epistémicas, por decirlo así, o políticas, todo depende de cómo se lean, por las cuales Freud no quería tener ninguna relación con la filosofía, ya que él intentó todo el tiempo adscribir el psicoanálisis a la ciencia, ¿sí? Nietzsche advertía que
aquello que queremos más propiamente, aquello que queremos más íntimamente, lo voy a decir así, lo más querido por nosotros, es justamente lo que nos pide ese gran hombre. ¿Sí? Yo aquí recuerdo el pasaje bíblico de Abraham, ¿sí? Que justamente lo que le pide Dios, esta manera de ser de este gran otro, lo que le pide Dios es lo que más quiere, ¿sí? Es decir, a su hijo primogénito, ¿sí? Y todo este pasaje que denota toda una cuestión ética, toda una cuestión estética, trabajada por supuesto por Kierkegaard, ¿sí? Abraham tiene que soportarla en silencio, es decir, no tiene manera o no hay forma de que comunique a otro esto, y esto no es sin angustia, ¿sí? Por supuesto, ¿no? Es muy sabido el pasaje donde el hijo primogénito le pregunta al padre, padre, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y la respuesta es una respuesta mentirosa, ¿sí? En cierta medida, porque la respuesta es, no te preocupes, ya Dios lo proveerá, ¿sí? Y el hijo no sabe que es él el que va a ser sacrificado ahí en esa escena, ¿no? Derrida le dedica páginas geniales a este pasaje en un texto formidable que se llama Dar la muerte. Implica todo el problema de la angustia que trabajará Argentina, ¿sí? Toda esta relación entre la angustia y la muerte, que es un tema trabajado también por Heidegger, ¿no? Todo el problema de cómo nos angustia la cuestión de la muerte. Y esto va a ser una de las definiciones fundamentales de la angustia para Heidegger, ¿sí? En tanto, lo que nos angustia es el sabernos como seres para la muerte, es decir, el sabernos como seres que tenemos un límite, límite a la posibilidad de las posibilidades que tenemos abiertas en la vida. Entonces, Lacan insiste en que la relación con la angustia está mediada a través del deseo, ¿sí? Y que en esa medida la angustia está entre el deseo y el goce. Es decir, la angustia funge como tapón, voy a decirlo de esta manera, entre el deseo que nos habita como seres humanos. Ya Spinoza había sostenido en la ética demostrada según el orden geométrico, ¿sí? Que la esencia del ser humano es el deseo, ¿sí? Dicen por ahí que Lacan tenía en su departamento graficada la ética demostrada según el orden geométrico, ¿no? No ha llegado a mí y no sé si circule este diagrama que tenía allí en su departamento, Lacan, de esta ética, pero indudablemente que la ética espinociana juega un papel enorme en la formulación de la ética del psicoanálisis, que es siempre una ética del deseo y nunca una ética del ideal, nunca una ética del bien. Porque para Lacan, las éticas todas, incluyendo la de Kant, incluyendo la de Aristóteles, son éticas del alma. Es decir, son éticas que persiguen el bien, que persiguen el ideal, mientras que para él la única ética válida es la ética del deseo, y es una ética que tiene que regirse por lo real, ¿sí? Este es el planteamiento que hace Lacan en uno de sus seminarios que dedica al tema de la ética. Pero el tema es la cuestión de la angustia, ¿sí? Tolkien es donde se parecen estos tres pensadores grandes, ¿sí? Uno, un antifilósofo, Kierkegaard, así lo leo yo como antifilósofo, también como un pensador antiacadémico, ¿no? A pesar de que este evento esté organizado por una sociedad académica Kierkegaard, es paradójico, ¿verdad? Pero en fin, ahí está jugada algo de este orden. Y Kierkegaard advierte de manera muy clara que la angustia es del orden del pathos, es decir, de la pasión, ¿sí? De aquello que tiene que ver con la cuestión de la sensibilidad, con la cuestión de las emociones, por supuesto, ¿no? Y Kierkegaard es muy fino cuando nos dice que hay una relación ambivalente del sujeto con la angustia, porque, y leo la frase, ¿sí? El hombre, así dice Kierkegaard, tampoco puede ahuyentar la angustia porque la ama, y propiamente no la puede amar porque la huye, ¿sí? Esta
dimensión paradójica, o mejor dicho, parajódica de la angustia, ¿no? ¿Sí? Hace que el sujeto finalmente se desvanezca cuando aparece la angustia. Es decir, no hay no solamente el sujeto, sino ni siquiera la instancia de donde nos viene el deseo, que es la del otro, también desaparece, ¿sí? Y desde esta dimensión, por eso era interesante que se hubiera visto el video, porque el video muestra muy claramente, no demuestra, sino muestra, ¿sí? En términos audiovisuales, qué es lo que ocurre subjetivamente cuando alguien está preso de la angustia, ¿sí? Esta es la definición. Por lo tanto, en la medida en que la angustia es el orden del pathos, ¿sí? Para Kierkegaard hay una cuestión fundamentalmente clave con relación a la cuestión de la angustia, que es yo no puedo llegar a ser mí mismo de la manera más auténtica si no me confronto con la angustia. Es decir, la angustia para Kierkegaard no es algo del orden de lo negativo, sino es algo positivo. Es aquello que me permitirá ser lo que yo puedo ser o quien puedo devenir a ser auténticamente. No puedo devenir lo que soy auténticamente si no es a través de la confrontación con la angustia, es decir, a través de la confrontación con la nada. ¿Sí? Este es el tratamiento en términos muy generales de la angustia de Kierkegaard. ¿Sí? Por otro lado, ¿sí? Heidegger sitúa la angustia algo muy parecido a la manera en cómo la piensa Kierkegaard, ¿sí? Porque también para Heidegger, aparte de la cuestión de que la angustia tiene que ver con el asunto de la muerte, ¿sí? Tanto es el límite de nuestras posibilidades y es un límite infranqueable, dice Heidegger en Ser y Tiempo, ¿sí? También Heidegger piensa a la angustia como el afecto fundamental en el sentido ontológico de la palabra, ¿sí? Desde esa dimensión hay un parecido, ¿sí? Hay diferencias que tendría que trabajar con calma, pero ahorita me contento con presentarles estas reflexiones preliminares por la cuestión del tiempo, porque el tiempo es muy angosto, ¿no? Y la angustia es su angostamiento del camino, ¿no? Y el angostamiento del tiempo también, ¿no? Es decir, el tiempo se nos angosta, se nos acaba, ¿sí? Y en la medida en que se nos acaba la vida, y ahí aparece la cuestión de la angustia, ¿sí? Para Heidegger, la angustia no está presente solamente en la medida en que se hace presente la nada, sino que la angustia se juega fundamentalmente en el mismo ser del mundo, ¿sí? Heidegger dice, el ante qué de la angustia es el estar en el mundo en cuanto tal. Es decir, lo que me provoca a mi angustia finalmente es mi situación de estar en el mundo, de ser en el mundo, ¿sí? Y lo que me provoca la angustia es el carácter abierto que tengo de la vida ante mí, ¿sí? En tanto no puedo asirla de un golpe, en tanto está siempre como algo que está por hacerse y por determinarse hacia adelante, ¿sí? Y en esa perspectiva, ¿sí? Me angustio ante el ser como un todo, ante el ser del mundo, ante mi situación mundana, ante la perspectiva de la vida toda, ¿sí? En esta dimensión, tanto para Kierkegaard como para Heidegger, insisto, la angustia es un afecto del orden de la estructura del ser, de la vida humana particularmente, ¿no? Para Lacan, la terapia psicoanalítica no puede ser una terapia exitosa si no se confronta con la angustia. Inclusive va a llegar a decirles a su auditorio en este seminario de la angustia, ¿sí? Que deberían de angustiarse, ¿sí? No es exagerado, dice, decirlo de esta forma ante ustedes como analistas, porque la angustia está presente en la terapia analítica y no se trata de ahuyentarla. No se trata como en las terapias de ahora, modernas supuestamente, y se le critica mucho al psicoanálisis anacrónico, y la verdad de repente uno se queda pasmado ante este tipo de afirmaciones, ¿sí?
por muchas cosas, a veces inclusive por el desconocimiento que implica la obra de Freud y particularmente de la obra de Lacan, quien subvierte radicalmente la obra freudiana y aporta cosas muy propias de él, ¿sí? Una de ellas la del objeto A, es decir, siempre que hay angustia tiene que ver el objeto A en la medida en que el objeto A es el objeto causa del deseo, ¿sí? Y por lo tanto la angustia aparece como un tapón ante el deseo, es decir, a la angustia vela mi deseo, la angustia oculta mi deseo, y desde esa perspectiva la verdad de la angustia se comporta un poquito a la manera como se presenta la verdad en Heidegger, es decir, como aletheia, como aquello que oculta y desoculta. Por último, citaré la frase, porque ya me queda poco tiempo, ¿sí? Ya me pasaron la tarjeta amarilla, que es la cuestión de la afirmación de Lacan. Lacan introduce el tema de la angustia desde un seminario anterior al seminario 10, ¿sí? Que es el seminario de la identificación. ¿Sí? Allí introduce la angustia e invita a hablar a una clínica formidable, una psicoanalista mujer llamada Piera Alonier, ¿sí? Y esta clínica presenta de manera genial el tema de la angustia y se pregunta sobre si un psicótico se angustia o no, ¿sí? Esta problemática la voy a dejar de lado, ¿sí? Pero allí Lacan nos advierte, aparte de introducir toda la cuestión de la topología, ¿sí? Para poder avanzar su discurso psicoanalítico, que la angustia es el temor de lo que el otro desea en sí del sujeto. Es decir, Lacan va a llegar a formular de manera clara en este seminario de la angustia la siguiente pregunta: ¿qué quiere el otro de mí? ¿Qué me quiere? ¿Sí? Y es esto lo que angustia. Muchas gracias. La angustia del que muere, Heidegger y Kierkegaard en las cimas de la virtud. Aquí en la segunda parte del título, en la palabra cimas, tenía una duda de si poner cimas con C o cimas con S, utilizando diferentes significados, ya sea de la cima en la parte de arriba, la cima con S, lo de más abajo. ¿Por qué? Porque la finitud tiene que ver precisamente, como dice el profesor Mancilla, con esta nada, este vacío, ese no lugar. Pero bueno, por cuestiones de que se viera ahí medio raro el título con eso con C, lo dejé simplemente con una C. Aclarado esto, voy a dar comienzo a mi ponencia. ¿Qué es la muerte? La muerte no es nada, pero esta respuesta implica una doble negación que se traduce en la muerte es algo. Entonces, cabe preguntarse si la muerte en serio es algo, no sin antes aclarar qué es algo. Algo es propiamente alguna cosa. He aquí otro problema. En español simplemente decimos cosa para referirnos a un objeto y también en referencia a un asunto. Sin embargo, en la lengua alemana no es así. Existe das Ding, que corresponde al objeto, y die Sache, que es más bien un asunto. Ahora bien, la muerte no puede ser simplemente un Ding. Aunque la muerte tenga su galante exhibición en un cuerpo muerto, la muerte no es el cadáver ante los ojos. La muerte no llega de pronto a un cuerpo con vida para quitárselo. ¿Dónde estaba entonces la muerte? Siempre en nosotros, siempre en todos. La muerte es asunto de la temporalidad humana, que se conjuga en gerundio y jamás en futuro. La muerte es muriendo, estamos ya muriendo. De este modo, el hombre no es ni más ni menos que el moribundo. Y no es para menos que la finitud. Moví a otra página. Y no es para menos que la finitud inmanente e inminente sea el asunto más propio del hombre. La muerte es eigentliche Sache, un asunto propio, aun si ésta se pretende ignorar. La muerte no ignora a ninguno. La muerte está en todos como una enfermedad. Es la enfermedad mortal. La muerte es un tren del que no hay posibilidad de descenso. Y no importa lo pesado de la angustia, tampoco hay una palanca de emergencia. Al nacer, las ruedas mortíferas ya están rodando. La vida incluye ese vuelo. La brevedad de la existencia puede provocar escribir cuestiones no insignificantes para escapar de todo sentimiento de nulidad y de absurdo.
La finitud puede llevar a pensadores y poetas a un éxtasis angustiante y ponerlos ante una situación en la que más vale abrir los ojos, pararse firme ante la muerte. Por ejemplo, Kierkegaard, sobre el morir, escribió que sabe lo mismo que cualquiera, y aquí cito, que si ingiero una dosis de ácido sulfúrico me muero, lo mismo que si me ahogo duermo rodeado de dióxido de carbono. Sé que Napoleón siempre cargaba veneno consigo y que lo bebió la Julieta de Shakespeare. Sé que los estoicos consideraban como un acto valeroso y que otros lo consideraban como una cobardía. Sé que el héroe trágico muere en el quinto acto y que una muerte así logra un pathos infinito, pero que no hay un pathos cuando se muere un cervecero. Sé que el poeta interpreta la muerte desde esta variedad de estados de ánimo. Admito que aquellos que visten con forro de terciopelo lo hacen con mayor elegancia, aunque esta distinción no es más esencial que la diferencia entre una carroza fúnebre de 5 o 10 táleros. Sin embargo, a pesar de toda esta sabiduría, de ningún modo podría considerar a la muerte como algo que he comprendido. Fin de cita. Kierkegaard dice tener sabiduría sobre la muerte, pero que no tiene comprensión sobre ella. ¿Cuál es la diferencia entre saber sobre la muerte y comprender la muerte? Quizás solo es cuestión de preposición, es decir, sabe de la muerte y comprende a la muerte. La preposición de se refiere al contenido del saber, es decir, la muerte. Y en la preposición a, la muerte se vuelve el complemento directo del comprender. Si cambiáramos las preposiciones y dijésemos que se sabe a la muerte y se comprende de la muerte, no habría una diferencia significativa más que la sintáctica. Pero no nos interesan las cuestiones de sintaxis, sino las filosóficas. La muerte es algo que se puede saber o comprender. Esto es, ¿por qué Kierkegaard dijo no comprenderla a pesar de saberla? La respuesta se encuentra en el exégesis de la muerte. Ya dijimos que la muerte no es una cosa, sino un asunto que muchas veces se ha pretendido proyectarlo fuera del mundo y de la vida en la ridícula esperanza de un más allá. De este modo, entendida la muerte, efectivamente podría resultar la cuestión más oscura al estar más allá del hombre y de su experiencia como existente. Para preservar la exégesis sobre la muerte de lucubraciones metafísicas, recuperaré los aportes que Martin Heidegger hizo sobre la muerte. El filósofo alemán, a partir de la exégesis del ser ahí, advierte que ha habido una deficiencia en análisis anteriores sobre la posibilidad de aprender el ser total